Bien, voy a grabar este tercer video. Ya nos habíamos quedado en el anterior video en la parte de lo que eran las listas y la forma de mostrar una lista a través de un for each, ¿no? Eh, hay otro tipo de colección. Si tienen curiosidad pueden buscar un poquito de información. No, ya no va a ser parte del material, es los diccionarios. Es muy similar a la lista, solamente que maneja pares de datos, ya con ciertas características, pero es muy similar. Entonces voy a explicar un poquito el tema de las interfaces y clases y métodos abstractos para al final hacer un ejemplo que lo he preparado e implementarlo en un ejemplo práctico. ¿Ya? Entonces, la parte teórica de lo que es una interfase en C Sharp es la siguiente, dice acá, ¿no? Una interfaz contiene definiciones, en negrita le estoy poniendo definiciones, ¿no? Para un grupo de funcionalidades relacionadas que una clase o una estructura pueden implementar. Es decir, dentro de una interfase tenemos solamente la definición de un método, ¿no? Porque nosotros implementamos funcionalidad a través de métodos. Solamente la definición, no la implementación. A eso se refiere. Mediante el uso de interfaces puede, por ejemplo, incluir el comportamiento de múltiples fuentes de una clase. Esta capacidad es importante porque el lenguaje C Sharp no admite herencia múltiple, ¿ya? Eh, entonces, resumiendo esta parte teórica, la primera parte nos está explicando que dentro de una interfase solamente tenemos definiciones de métodos, no implementaciones. Más adelante se hace la implementación donde se use la interfase, ¿ya? Y dos, como les había dicho en el anterior video, C Sharp no soporta herencia múltiple, pero mediante interfaces podemos simular un poco lo que es el comportamiento de herencia múltiple. ¿Ya? En el ejemplo les voy a mostrar con más detalle. La sintaxis de interfaces es la siguiente. ¿Ya? Entonces acá ponemos la palabra interface, eh, luego el nombre de la interfase. Generalmente para diferenciar una clase de una interfase, lo que hacemos es en las interfaces ponerle una I mayúscula al inicio y luego el nombre de la interfase, ¿ya? Para diferenciarlo de una clase. Llavecita de apertura, llavecita de cierre, y dentro de lo que es la interfase, los métodos que tú vas a acá definir. No, al decir definir, si se fijan, estoy indicando que voy a tener un método 1, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, sin parámetros, sin, sin parámetros, punto y coma. Es decir, si se fijan, acá no estoy implementando nada. Es decir, ahorita solamente estamos declarando que va a haber un método 1. Pero cuando usemos la interfase, es ahí donde tú tienes que definir qué quieres que haga este método en la clase donde tú estás implementando la interfase, ¿ya? Que obviamente puede ser más de una, ¿ya? Eh, entonces, la sintaxis para la implementación de una interfaz es la siguiente. Tienes una clase, como en este caso, una clase llamada clase, dos puntos y el nombre de la interfaz. Es decir, la sintaxis de implementación de una interfase es igual que agregar herencia en una clase, ¿no? Simplemente es la misma sintaxis que se utiliza. La única diferencia es que cuando hacemos esto, estás indicando que estás implementando la interfase. Y cuando implementas la interfase, necesitas implementar los métodos que tenías definidos en la interfase. En el caso anterior yo tenía un método 1, método 2. Entonces acá lo que tengo que hacer es implementar. Acá sí hay llavecita de apertura y llavecita de cierre y el bloque de código que va a implementar la funcionalidad que yo quiero que realice este método 1. ¿Ya? Si no implementas esto, te va a salir un error porque eh, esto es algo así como un contrato. Si tú implementas una interfase, sí o sí tienes que implementar el método, ¿ya? Porque obviamente no está implementado acá en la interfase, es simplemente una declaración. Eh, bueno, acá tendría que ser el método 2, ¿no? No, acá tenemos, esto está duplicado, lo voy a eliminar esto.
Perfecto, entonces esa sería lo que es la teoría de lo que es interfaces, ¿ya? En el ejemplo lo voy a aclarar con mayor detalle en la práctica, la implementación de lo que es una interfaz. A continuación lo que quiero hacer ahora es dar la teoría de lo que es clases y métodos abstractos, ¿ya? Antes de entrar a lo que es métodos y clases abstractos, un breve paso a los conceptos de herencia, ¿no? Herencia es una de las características de los lenguajes de programación orientados a objetos que permite definir una clase base, ¿no?, que proporciona una funcionalidad específica, es decir, atributos y comportamiento o datos y comportamiento, así como las clases derivadas que heredan o invalidan esa funcionalidad. No sé, lo que lo habíamos visto en el anterior video. No nos permite, en otras palabras, reutilizar código. Estos son los principales puntos de lo que es herencia, ¿no? Se establece una relación padre-hijo, ¿no?, en cualquier nivel. No podríamos tener acá, aquí tenemos 3 niveles, pero podría haber más niveles. Pero en cada caso hay una relación padre-hijo, ¿no? La idea de herencia es permitir la creación de nuevas clases basadas en clases existentes. Eso es reutilización, ¿ya? En algunas circunstancias es necesario utilizar el estado y el comportamiento de una clase en conjunto con otras clases. Entonces, un pequeño repaso también al concepto de lo que es polimorfismo. Esto viene de dos palabras que están unidas acá, ¿no? Poli y morfismo. Muchas formas. Es el comportamiento de un objeto dependiendo el tipo de datos con el que se creó la instancia. Los tipos de polimorfismo que hay son los estáticos y los dinámicos. Los estáticos, dice acá, se resuelven en tiempo de compilación por medio de sobrecarga, como es un ejemplo. Eso lo hemos visto igual en el primer video, ya, sobrecarga, lo cual se crean distintas versiones o firmas de un mismo método. Solamente que, como hemos visto, son métodos con el mismo nombre, pero que los parámetros que reciben son diferentes, ¿ya? Basándose en el número de parámetros, los tipos de datos de los parámetros y o los tipos de datos que retorna ese método, ¿ya? Pero hay otro tipo también de polimorfismo, que es el dinámico. Este tipo de polimorfismo se resuelve en tiempo de compilación por medio de métodos abstractos e interfaces. Interfaces ya acabamos de ver, pero también a través de métodos abstractos. Entonces, como tal, ¿qué es una clase abstracta y un método abstracto? Una clase abstracta, las características principales, no puede crear o instanciar objetos. Es decir, si tú tienes una clase abstracta, puedes declarar que va a haber un objeto de ese tipo, de esa clase, pero no puedes instanciarlo, no puedes poner igual a new o igualarlo con otro objeto del mismo tipo. No, pues no puedes hacer eso, ¿ya? El único objetivo de las clases abstractas son implementar atributos y comportamiento, es decir, atributos o métodos comunes para luego extenderlos a las clases derivadas. Un ejemplo de implementación de clase abstracta está en los videos que les pasó al ingeniero Alanes. Es decir, ustedes tienen un modelo de una tabla, de una base de datos, y lo que quieren es, cada vez que implementen este modelo, es decir, este modelo de la tabla, de la base de datos, quieren implementar todos los métodos que se requiere para manejar ese modelo. Es decir, entonces si implementas una clase abstracta, te obliga a implementar los métodos que requieres, ¿no? Sería un caso de uso. Sin embargo, vamos a hacer un caso al final, ¿ya? Luego, los métodos abstractos son métodos que no tienen ninguna implementación o está incompleta en la clase base, de la misma forma que una interfase, ¿no? Simplemente está ahí la declaración de que va a haber un método, siendo que puede ser reemplazado o debe ser completado en caso de que no tenga implementación, ¿ya? Como en el caso de las interfaces, se te va a obligar a implementar, ¿no? En la clase derivada, su comportamiento override, ¿no? La sintaxis para la creación de una clase abstracta es bastante simple. Usamos la palabra abstract
class y el nombre de la clase abstracta. Como estándar generalmente se pone el nombre de la clase y luego abstracta, o pueden utilizar también al revés, abstracta y el nombre de la clase, ¿no? Pero para diferenciar de una clase común, ¿ya? El método abstracto, la sintaxis es la siguiente, ¿no? Definimos el modificador de acceso, en este caso público, la palabra abstract, luego si es que tu método va a devolver algún tipo de valor, acá lo especificas, en este caso doble, y luego el nombre del método abstracto, ¿no? Calcular área en este caso, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, en este caso no tiene parámetros, y punto y coma, porque aquí no se implementa en el método abstracto, no se implementa acá, sino que se va a implementar donde se utilice esta clase abstracta, ¿ya? Para implementar la clase abstracta es igual que en las interfaces, mediante herencia. Es decir, tienes una clase determinada acá, si quieres implementar una clase abstracta le pones dos puntitos y el nombre de la clase abstracta, y te va a pedir que implementes los métodos abstractos que están declarados en esta clase abstracta. Ya en el ejemplo se va a ver más a detalle, ¿no? Las restricciones que les decía más comunes son: una clase abstracta no puede ser instanciada, otra vez, ¿ya? Les voy a mostrar en el ejemplo práctico. Una clase concreta que herede de una clase abstracta deberá implementar cada uno de sus métodos de esta última. Una clase abstract puede contener tanto miembros concretos y abstractos. La interfaz únicamente abstractos, es decir, en una clase abstracta tú puedes tener métodos abstractos, pero métodos normales, por así decirlo, también. Es la diferencia de una interfaz. En la interfaz solamente vas a tener métodos abstractos, ya declarados, no implementados. Una clase puede implementar una o más interfaces, ¿ya? Mientras que solo puede heredar una única clase abstracta. Es decir, si tú ya estás heredando de una clase, ya no puedes hacer que herede de una clase abstracta, o al revés, ¿ya? ¿Por qué? Porque no te permites una restricción del lenguaje C#. Ya no pasa eso con las interfaces. En las interfaces puedes heredar de más de una interfase, ¿ya? Esa es su característica, que permite simular herencia múltiple. Tanto de una clase como de una interfaz no se pueden crear instancias en ambos casos, ¿ya? Los miembros abstractos, tanto de una interfaz como de una clase abstracta, deben ser implementados en el tipo heredado. Eso lo vamos a ver a continuación en el ejemplo práctico, ¿ya? Entonces, bueno, si quieren podrían hacer este ejemplo ustedes, ya, pero yo voy a hacer uno un poquito más largo. Este es el ejemplo que quiero plantearles. Acá lo tengo en PowerPoint, ¿ya? Aguárdenme, está acá. Acá está el ejemplo que quiero plantearles, ¿ya? Tenemos este esquema de clases, interfaces y clases abstractas, ¿ya? Voy a tener una clase padre llamada mamífero, ¿ya? El cual va a tener como atributos el nombre del mamífero y la edad, ¿ya? No le he puesto más, podrían ustedes poner más si quieren atributos. Esto es simplemente para implementar interfaces y clases abstractas, ¿ya? Lo estoy haciendo cortito. Voy a tener las correspondientes propiedades para cada uno de los atributos, ¿no? Nombre y para la edad. Voy a tener un constructor por defecto y un constructor sobrecargado que solicite el nombre y la edad para construir o para instanciar un mamífero, ¿ya? Luego voy a tener dos clases hijas, ¿ya? Una clase llamada humano, porque obviamente un humano es un mamífero, así que vamos a hacer que humano herede de mamífero. No estoy poniendo atributos en la clase humano, simplemente estoy poniendo como atributo una lista. Voy a combinar, por lo que hemos visto en la anterior clase, no voy a combinar como atributo. Simplemente voy a tener una lista llamada órganos, el cual va a contener órganos internos, ¿ya? De forma dinámica. Estos órganos internos es una clase. Acá ya la estoy definiendo. Dice acá órgano interno. Este órgano interno únicamente tiene un atributo que es el nombre del órgano interno. Corazón, pulmón, no sé, ¿ya? Solamente el nombre, nada más.
Y aquí voy a manejarlo como una lista, ¿ya? Porque eso también podría ser un caso, ¿ya? Luego voy a tener el constructor por defecto del humano y el constructor que solicite. En este caso vamos a solicitar una lista de órganos, ¿no? Una lista de órganos. Es decir, acá vamos a recibir como parámetro, debemos de recibir como parámetros una lista de órganos internos, ¿no? Y le pueden llamar a ustedes este parámetro como quieran. Yo le voy a llamar órganos también y voy a igualar estos dos elementos, ¿ya? Por el otro lado voy a tener otra clase llamada ballena acá, ¿ya? Lógicamente una ballena es un mamífero, ¿ya? Así que voy a hacer que herede también, ¿ya? Y en este caso solamente voy a tener un atributo que es el espiráculo, que las ballenas lo tienen, ¿no? Es el orificio en la parte superior que les permite, se utiliza como parte de lo que es su sistema respiratorio, ¿no? Luego el constructor que voy a tener acá por defecto y simplemente un método que va a ser, bueno, esto lo voy a, bueno, sí podemos dejarlo ahí. No, lo voy a quitar ya este método para que no sea largo de implementar, ¿ya? Si ustedes quieren pueden agregar algún método, ¿ya? Y ¿qué más? Nada más. Luego voy a hacer lo siguiente, ¿no? Tanto los humanos como las ballenas se desplazan, ¿verdad? Se mueven de alguna manera, ¿ya? Pero lógicamente la manera en cómo se desplazan o se mueven es diferente, ¿no? El humano camina erguido sobre dos extremidades inferiores, dos pies, y la ballena a pesar de ser un mamífero, no es así, ¿no? Las ballenas se desplazan a través de, bueno, nadando, ¿no? Entonces, si yo quisiera manejar el método desplazarse, como los dos van a tener desplazarse, yo podría subir ese método a la clase padre y poner acá un método que diga desplazarse. Y acá ya lo voy a utilizar y aquí ya lo voy a utilizar. Pero el detalle es que, como les digo otra vez, la forma en que un humano se mueve es diferente de la forma que una ballena se mueve. Entonces yo podría tener acá desplazamiento humano y acá desplazamiento ballena, ¿ya? Podría hacerlo así. Pero lo que he decidido utilizar es mejor una interfase acá. Y a esa interfase le voy a llamar y desplazar. Y voy a tener un método declarado que se va a llamar desplazar. Este método desplazar lo voy a implementar tanto en humano como en ballena. Cuando yo implemente la interfaz en humano y en ballena, me va a obligar a implementar el método desplazar en la clase humano y en la clase ballena. Pero yo los voy a implementar de forma completamente diferente. Algo que no me hubiese permitido si lo hubiera hecho utilizando simplemente herencia. Quizás con sobreescritura hubiéramos podido modificar. No es una idea. Acá hubieras puesto desplazarse y acá poner, digamos, un mensaje. Mamífero desplazándose. Y acá podríamos hacer una sobrecarga, es decir, mamífero desplazándose en dos pies o caminando. Y acá podríamos haber hecho una sobreescritura, ¿no? Ballena, perdón, desplazarse nadando. Podría haber sido otra solución. Ya les dije que en programación hay más de una, como en matemáticas, ¿no? No hay más de una forma de solucionar un problema. Pero mientras más herramientas ustedes conozcan, ustedes van a tener que decidir cómo resuelven un problema implementando algún tipo de herramienta, ¿no? Que ya conozcan. Voy a implementar estas dos. Ahora, como les dije, una de las características de lo que son las interfaces es que te permite simular herencia múltiple, ¿no? Yo les dije en la anterior clase que cuando tenemos una clase y hacemos que herede, visualmente solamente tendría que llegarle una flecha, ¿no ven? Porque solamente tendrías que tener un padre, en otras palabras. Pero en este caso le está llegando dos flechas. Pero noten que esta no es una clase, es una interfase. Esto sí se permite en C#, ¿ya? Ahora,
Para implementar lo que es la clase abstracta, yo me estoy creando acá una clase abstracta, una clase abstracta llamada abstracta amamantar, le estoy llamando, porque una de las características principales de un mamífero es que amamanta, ¿no? Es decir, son seres vivos que producen leche, ¿no? Y sus bueno, producen leche y eso lo pueden puede ser es decir, producen leche y le pueden dar a sus crías, ¿no? A sus hijos. Entonces acá en mi clase abstracta yo estoy creándome un método, la definición de un método llamado producir leche. Este método va a hacer que el mamífero empiece a producir leche, que no es en cualquier momento, ¿no? Y una vez que haga la implementación de esta clase abstracta mediante esta flecha, yo en este caso sí puedo implementar la clase abstracta porque, como les digo, ¿no? La clase abstracta, una clase solamente podría implementar o otra clase común o una clase abstracta, pero solamente uno, ya no dos. Por eso es que yo no podría hacer esto, hacer que la clase abstracta sea implementado en ballena. ¿Por qué? Porque ballena ya está heredando de mamífero y de una interfase. Ya no puedo, ya no se puede. Pero esto sí podría ser, ¿ya? Esto sí podría ser que la clase abstracta se implemente en la clase mamífero. ¿Ya? Entonces, esta estructura la vamos a hacer en el ejemplo. ¿Ya? Voy a crearme, bueno, ya he creado yo un proyecto nuevo en WPF. Y lo que voy a hacer es acá, voy a crearme una clase llamada agregar elemento nuevo, clase, bueno, le voy a llamar clases. En este archivo voy a agrupar todas mis clases para hacerlo más rápido, ¿ya? Sin embargo, podrían utilizar archivos independientes para cada clase, es decir, acá podría tener yo un archivo para la clase mamífero, otro archivo para la clase humano, otro archivo para la clase ballena, y así, pero lo voy a hacer en una sola clase para hacerlo más rápido, ¿ya? Clases le voy a llamar en plural. Y acá voy a empezar a construir mis clases, ya solamente para hacerlo más rápido. Nos vamos a tener la clase mamífero inicialmente, acá. Class mamífero, ¿no? No estoy acá añadiendo el modificador de acceso, pero ya saben que es private por defecto. No, perdón, esta es una clase alt 1, 2, 3. Acá voy a tener mi mamífero. Acá abajo voy a tener ya el humano y la ballena. Es decir, acá voy a tener mi clase humano. Y hemos dicho que humano va a heredar de mamífero, así que lo voy a agregar nomás ya a la herencia. Es de 2 puntitos, mamífero. En este caso, humano está heredando de mamífero. ¿Qué es lo que hereda? Todos los atributos y los métodos. Y finalmente voy a tener mi clase ballena que va a heredar también de mamífero. ¿Ya? Alt 1, 2, 3, Enter y ya tengo acá construido. Entonces voy a proceder a agregar los atributos, propiedades, constructores, métodos que así se requieran. ¿Ya? Entonces, para el mamífero tenemos nombre y edad con sus respectivos propiedades, constructor por defecto y constructor sobrecargado, nombre y edad. Entonces, acá voy a venir, prop full para crearlo directamente el atributo con sus propiedades, tap tap, 1, 2, tap tap, y voy a construir, voy a acá indicar que voy a tener un atributo del tipo int llamado edad, otro tap para irme abajo, y la propiedad va a ser edad con E mayúscula. Me vengo aquí arriba, al medio, y otra vez prop full, no, acá prop full, tap tap. En este caso tengo que modificar el int por string, porque es una cadena el nombre, otro tap para venir abajo, nombre con N mayúscula para la propiedad. Noten que aquí la propiedad está, ¿no?, con get y set. Esto lo voy a minimizar porque ¿qué más necesitamos? El constructor, ¿no? Para el constructor es setor, tap tap. Ahí está, esto lo voy a dejar por defecto.
y otro constructor sobrecargado que va a solicitar que se me envíe la edad y el nombre que yo quiero asignar a mi clase. Entonces acá la edad va a ser del tipo int y el nombre va a ser del tipo string, ¿no? Entonces acá lo que tengo que hacer es el parámetro que me están enviando, asignarlo al atributo de esta clase mamífero, es decir, this.edad va a ser igual a la edad que me estén enviando como parámetro, y this.nombre, es decir, el nombre de la clase mamífero, el atributo va a ser igual al nombre que me estén enviando como atributo desde el lugar donde se utilice, ¿ya? Como el constructor es público, yo lo voy a poder acceder de cualquier otra clase, ¿ya? Y ahí estaría terminada mi clase mamífero. Ahí está, no tengo nada más. Mamífero, atributos, propiedades, constructor, constructor sobrecargado. Y la implementación de la clase abstracta la voy a hacer enseguida. Quiero hacer primero la estructura de herencia, ¿ya? Ahora voy a construir la ballena con el espiráculo y el constructor por defecto. Entonces acá abajo está la ballena, solamente tiene un espiráculo, prop full, tap tap, lo voy a poner del tipo string, ya para, ya le voy a llamar espiráculo, ya, tap, espiráculo, ¿ya? Perfecto, solamente eso. ¿Qué más tenía la clase ballena? El constructor, ¿no? Ya les había explicado que C#, cuando nosotros no definimos una clase, perdón, un método constructor explícito, es decir, que nosotros lo coloquemos explícitamente, nos crea uno implícito, es decir, te crea uno por defecto, que ya saben que el constructor, su objetivo es inicializar los atributos, darles un valor inicial. Entonces puedo dejarlo así o lo hubiese podido borrar y el resultado iba a ser el mismo, ya, porque no necesitamos hacer nada más, solo un constructor por defecto. Y ahora voy a irme a humano, y el humano tiene como atributos, si se fijan, una lista de órganos, pero para hacer esta lista de órganos tengo que tener una clase llamado órgano interno. Entonces voy a construir acá arribita, voy a codificar mi clase órgano interno, alt 1 2 3 enter, ¿ya? Ya, órgano interno, el cual solamente tiene el nombre del órgano interno y la propiedad. Entonces acá prop full, otra vez, tap tap, el nombre del órgano va a ser string, entonces te lo voy a cambiar a string, tap para confirmar, tap para pasarme al otro, nombre con N mayúscula, me vengo acá, nombre con N mayúscula, y ya está. Ya el constructor en este caso, a diferencia de la ballena, lo voy a dejar así, ya no voy a escribir un método constructor explícito, lo voy a dejar de esta manera, ¿ya? Simplemente lo voy a minimizar esto y ya está. Ahora sí, puedo decir que el humano tenga como atributo una lista de órganos internos. Entonces acá vamos a tener una, y lo voy a hacer con propiedades más. Bueno, acá no estoy solicitando solamente el atributo, no la propiedad, pero yo lo voy a crear con propiedad más para que vean que se puede. Prop full, tap tap, en este caso no es un int, es un list, pico paréntesis abierto, pico paréntesis cerrado. Esta lista va a contener órganos internos y yo le voy a llamar a esta lista, acá, tap tap, le voy a llamar lista órganos. Ya está. Entonces esta de acá yo le voy a llamar lista órganos con L mayúscula, es la única diferencia, y ahí está implementado el atributo, ¿no? Una lista de órganos. Ahora, ¿qué más nos pide esto? El constructor y el constructor sobrecargado. Entonces acá setor, esto lo voy a dejar así, y voy a construir otro constructor
otro constructor, setor, ¿no? Setor tap public humano, el cual solicite como parámetro una lista de órganos internos, es decir, una lista, pico paréntesis abierto, órgano interno, pico paréntesis cerrado, como quieran llamarle a la lista, lista órganos, ¿ya? Y lo que tengo que hacer entonces acá es dis.lista órganos, vas a ser igual a la lista de órganos que me llegue como parámetro. No noten que esto no es ya un atributo de acá del humano. Esto no es un tipo de dato primitivo como un int, un string, no en C#, sino es una lista, ¿ya? ¿Qué más teníamos acá en el humano? Nada más, ¿ya? Ahora sí voy a empezar con la clase abstracta, ¿ya? Y lo voy a hacer en otro archivo separado para que esté más ordenado. Entonces acá me vengo al explorador de soluciones, clic derecho acá, agregar, nuevo elemento, y en esta ventana, si se fijan, puedo yo agregar, entre otras cosas, clases o interfaz, ya, pero no hay, aquí hay Windows Forms, control de usuario, clase, componentes, etcétera, archivos, clase instalador, conjunto, cuadro, funciones, etcétera, pero no hay clase abstracta, ¿ya? Simplemente hay que seleccionar esto y ahí lo vamos a modificar. Entonces mi clase abstracta se va a llamar, como hemos quedado acá en el diseño, abstracta amamantar, ¿no? Abstracta amamantar, agregar, ya. Bien, entonces ya nos ha construido acá el nuevo archivo llamado abstractamamantar.cs. Ahora acá esta no es una clase común, es una clase abstracta, así que la sintaxis decía que había que agregar la palabra abstract, ¿no? Ahí está, abstract. Ahora sí es una clase abstracta. En el diseño dice que vamos a tener solamente un método declarado acá llamado producir leche. Entonces es que vamos a hacer este método. Entonces vamos a implementar. Vengo acá. Voy a decir que va a ser público este método, que va a ser abstracto. No va a devolver nada. Les decía, no va a devolver nada, es decir, es un void. Y le vamos a llamar, como habíamos quedado en el diseño, que era producir leche. Ya. Paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma, ¿no? Noten que acá estoy creando este método abstracto, ¿ya? Pero hay un detalle acá que quería mostrarles. Esta simplemente es la definición de un método abstracto. Ya es simplemente la definición. No estoy indicando acá lo que se tiene que hacer cuando se utilice este método producir leche. Por eso es que es un método abstracto. Sin embargo, en una clase abstracta puedes tener métodos que incluyan implementación. Por ejemplo, acá public void, un método público void, llamado por decir saludar, ya un saludo simple, 1, 2, 3, y acá lo que podrías hacer es saludar de alguna manera, ¿no? Mostrarlo en la interfaz gráfica. Pero lo que quiero que vean es que nos permite acá implementar, no nos sale error, ¿no? Acá podría iniciar en este momento y no tengo errores. Sí te permite tener métodos implementados, ¿ya? Solamente quiero mostrarles eso por ahora. Ahora nuestro diseño dice que ya tenemos acá la clase abstracta y la tenemos que implementar en la clase mamífero. Como habíamos visto que se implementaba un método, es a través de herencia. Así que acá en clases, mi clase mamífero va a implementar la clase abstracta llamada abstracta amamantar. Ya noten que cuando hago esto me permite, en esta parte no me sale error, acá sí me sale un error. Dice acá, mamífero no implementa el miembro abstracto heredado. Abstracta amamantar punto producir leche. No me dice nada del saludar.
Entonces, esto lo puede implementar directamente con este botón. Le hacen un clic y le dicen implementar clase abstracta. Le dan un clic. Y aquí abajo nos va a aparecer, acá está, public, override, void, producir leche. Entonces, noten que acá aparece el override, ¿no? Entonces, ¿qué involucra esto? Cuando tú implementas una clase abstracta, tienes que implementar lo que quieres que haga ese método, pero en la clase donde la implementes. En otras palabras, si implementarías en otra clase, en esa otra clase puedes implementarlo de una forma totalmente diferente, ¿ya? Entonces acá tendríamos que codificar algo que haga que se produce la leche de alguna manera. Podríamos hacerlo con un mensaje si quieren, o implementando, si, bueno, esto va a depender del contexto en el que tú implementes una clase abstracta, ¿no? En este caso es algo simple, como digamos un mensaje que podría ser, ejemplo, ¿no? Acá voy a utilizar un message box. Bueno, esta es una clase, así que me va a salir error, ¿no? Alt Enter, y le voy a decir que implemente using system.windows para que pueda utilizar la clase messagebox.show, el método, y aquí voy a colocar produciendo leche, o si quieren, como este es un mamífero produciendo leche, ¿ya? Y ya lo he implementado. Si no hubiese implementado, me hubiese continuado con el error, y al ejecutar el código hubiese salido error y no hubiese corrido el programa, ¿no? Y entonces ya está implementado. Ya está implementado. Esto ya estaría implementado, producir leche. Por eso lo he puesto en una cajita aparte, digamos, ya, pero que es parte de lo que es el mamífero, ¿ya? Porque cuando tú implementas esto, te obliga a implementar qué es lo que quieres que tú haga el código cuando implementes este método producir leche. Si hubiese habido OT, como por ejemplo esta clase, hubiésemos hecho que en órgano interno también se implemente lo que es la clase abstracta. Acá también nos hubiese obligado a implementar producir leche, que hubiese sido completamente diferente, ¿ya? Finalmente vamos a construir esta interfase y vamos a hacer que se implementa acá y acá, ¿ya? Entonces me vengo acá, me vengo al explorador de soluciones, acá están mis clases, acá está mi clase abstracta, ¿ya? Y voy a agregar uno más, acá, clic derecho, agregar nuevo elemento, y en este caso sí tengo que decir que va a ser una interfaz. Esa interfaz se va a llamar desplazar, ¿no? Desplazar, enter, acá está, ¿no? Entonces, como ven, acá ya no aparece clase, dice interface, interfase, y desplazar. Entonces acá tengo que yo indicar que voy a tener voy a declarar que va a haber un método. Ese método es el desplazar. Entonces acá voy a implementar ello. Entonces vamos a implementar este método desplazar. Me vengo acá, aquí está la interfaz. Este método desplazar no va a devolver nada, ¿no? En este caso, en este ejemplo simple, no va a devolver nada, y se va a llamar desplazar. No recibe como parámetros ningún tipo de dato, punto y coma. Esa es la sintaxis de declaración de método, es decir, estoy declarando que va a haber un método, pero no estoy especificando en ningún momento qué es lo que va a hacer ese método, igual que un método abstracto, ¿ya? Ahora, si yo quisiera, como en el anterior caso, ¿recuerdan? Void saludar en el caso de la clase abstracta, ¿no? Acá yo podría decir algo acá, pero noten que acá ya me aparece un error, dice acá: los miembros de interfaz no pueden tener una definición. Es una diferencia en cuanto a lo que es una clase abstracta. No puedes tener esto. Por lo menos en la versión que yo tengo no me permite. Uno de sus compañeros me había comentado que en la última versión, no sé si es la beta de C#,
de Visual Studio ya te permite hacer esto, pero como ven acá no me permite, así que no te permite, ya solamente voy a tener. Entonces nuestro ejemplo dice que tengo que implementar esta interfase en humano y en ballena. Humano y ballena, acá en mis clases, acá está humano, ya está heredando de mamífero, ¿no ve? Si yo quisiera que herede de la clase abstracta, podría poner acá coma, abstracta, amamantar, esa es mi clase abstracta, pero como ven acá no me permite, ¿ya? Porque no soporta herencia múltiple, otra vez les digo. Pero con interfaces es diferente. Yo puedo decirle que herede también de la interfaz y desplazar, se llama, ¿no? Y desplazar. Y en este caso sí me permite, solamente que me está indicando, igual que en la clase abstracta, que yo implemente la interfaz. Acá está, lo voy a hacer automáticamente con la ayuda de Visual Studio. Le hago un clic y me va a implementar y esto desaparece. No tengo errores, te permite implementar. Aquí podrías poner coma, otro, ¿no? Otra interfase, o si quieres, bueno, otra interfase podría ser. No una clase común, ya no podría ser, ni una clase abstracta, podría ser. Pero en este caso nuestro ejemplo solamente tiene dos. Y noten que la clase es de color verde en mi configuración de Visual Studio. Y la interfase es un color un poco más amarillo, ¿no? Bueno, acá al final está la implementación y noten que aquí no hay la palabra, como en el caso del mamífero, no hay la palabra override, ¿ya? Acá es directo public void desplazar y tú haces lo que quieras. Es decir, acá voy a poner yo un message box punto show y voy a indicar que el humano se desplaza caminando, ya para resumirlo, caminando. Perfecto, ya está. Ahora la ballena, lo propio, voy a implementar la interfase llamada y desplazar. Aquí me va a pedir que implemente la interfaz, le digo sí, me implementa aquí abajo, esto lo borro y voy a implementar lo que yo quiera, que puede ser completamente diferente. Así podría decir yo un message box. Obviamente estoy también haciendo message box, pero va a ser completamente diferente, es decir, la ballena se desplaza nadando, ¿ya? Esto otra vez podía haber sido algo completamente diferente, podría haber sido un cálculo matemático, no sé, algo más complejo, pero lo estoy haciendo de esa manera, ¿ya? Para hacerlo simple. De esa manera ya estaría toda esta estructura, ya toda esta estructura. Ahora solamente faltaría utilizar esta estructura. Entonces eso lo voy a hacer acá en el main Windows a través de un simple botón. Voy a agregar acá ya en el cuadro de herramientas, voy a agregar simplemente un botón, ya voy a agregar el evento del botón, el evento clic, y cuando se presione yo voy a crear un humano, una persona, un mamífero, un humano y una ballena. Ya lo voy a hacer de forma separada para que vean que es posible. Lo voy a crear como atributos globales, lo que es un mamífero, un humano y una ballena. Es decir, mamífero. Le voy a llamar mamífero con M mayúscula, ya. Punto y coma, lo estoy declarando. Voy a tener un humano, llamado humano con en H minúscula, es lo que nos recomienda, ¿no? Es lower camel case, humano y ballena, ¿no? El objeto podrían llamarle como ustedes quieran, pero yo le voy a llamar de esa forma, ¿no? Dentro del botón, cuando se presione y se ejecute el evento clic, voy a instanciarlos, es decir, mamífero, vas a hacer igual a un nuevo mamífero, parafraseando, ¿no? Y acá está mi sobrecarga, ¿no? El método que no recibe ningún parámetro, que me va a dar valores por defecto a los atributos que tenga mi clase mamífero, o yo le voy a pasar como parámetros la edad y el nombre que yo quiero que tenga este mamífero al construirlo físicamente. Es decir, mamífero que tenga una edad de 1, coma, y el nombre va a ser, por decir,
Voy a inventar uno que no esté, ya por decir un gato, ya, un felino, no sé, estoy inventando, ya. Voy a instanciar mi humano igual a new humano. Acá también está la sobrecarga, es decir, en este caso necesita una lista de órganos internos, ¿verdad? Entonces, no puedo hacerlo hasta que no tenga una lista de órganos internos. Ya voy a hacerlo en pasos independientes para que vean. Ya se puede hacer esto en una sola línea, pero lo voy a hacer de forma detallada para que se vea por primera vez. Primero voy a crear una lista que va a tener en la lista dentro órganos internos, ¿no? Órganos internos. Perfecto. Y esta lista se va a llamar lista órganos, ¿no? Entonces, lista órganos. Lo voy a instanciar directamente porque esto puede ser en una sola línea, ¿no? La declaración y la instanciación va a ser nueva lista de órganos internos, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma. Acá podría definir directamente con llavecitas, ya y separados por coma, los órganos internos que yo tenga, pero lo voy a hacer por separado para que se note, ya es decir, si yo estoy diciendo que voy a tener una lista de órganos, tendría que tener órganos ya listos para colocarlos en la lista. Pues voy a crear acá un órgano interno llamado, digamos, corazón, ya que va a ser igual a un nuevo órgano interno, punto y coma. Ya voy a tener otro más, órgano interno, digamos, hígado, new, órgano interno. Si hubiésemos sobrecargado esto, hubiésemos enviado el parámetro, ¿no? El nombre, pero no lo hemos sobrecargado. Un poquito más, ya, órgano interno, digamos, páncreas, ya no sé mucho de medicina, pero digamos, páncreas, new, órgano interno, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, punto y coma, y ya está. Ya tengo 3 órganos internos y ya tengo una lista que soporta órganos internos, entonces yo puedo colocarlos. ¿Cómo se coloca? Yo le digo que a mi lista de órganos le voy a adicionar .add un órgano que ya lo tengo creado, el corazón, y lo voy a hacer lo mismo, control V, con los otros dos, es decir, acá hígado y acá páncreas, ¿ya? No estoy seguro del páncreas, pero bueno, digamos que es un órgano interno, ¿ya? Entonces acá, cuando yo construya el humano, si se fijan acá, me está indicando que puedo utilizar el constructor por defecto o puedo enviarle una lista de órganos. Esa lista de órganos ya la tengo creada y con 3 órganos, así que yo acá le digo lista de órganos, punto y coma. Entonces ya está, ¿no? Ya está. Esta es una forma de utilizar todo lo que hemos hecho de alguna manera, ¿no? Ya tengo el mamífero, el humano, nos faltaría la ballena. Acá voy a instanciar ballena igual a new ballena y acá tengo un constructor por defecto, ¿no? Si quisiera mostrar la lista de órganos que tenemos, porque ahorita no estamos mostrando nada, si se fijan, ¿no? Pero podríamos hacer, digamos, que el humano, punto, acá está los atributos que tengo, perdón, las propiedades, edad, lista de órganos, nombres y el saludar. No podría utilizar el saludable, producir leche, por decir, ahí producir leche, ¿ya? O podría decirle al humano que me muestre la lista de órganos, ¿ya? Para eso, acá en las clases, en el humano, tendría que tener acá está el humano, ¿no? Aquí empieza y aquí doble clic, acá termina mi humano, ¿no? Entonces acá podría tener yo un método que muestre todos los órganos que tiene la lista, así que le voy a llamar public void mostrar órganos, ¿ya?
vamos a mostrar los órganos que tiene como atributo ese objeto, ¿ya? Entonces acá vamos a utilizar el for each, ya lo habíamos usado, pero de nuevo lo vamos a utilizar. Control Z, for each, tap tap, for each, tap tap, ¿ya? Entonces cada ítem va a tener un órgano en singular y mi colección se llama lista órganos. Y acá lo que voy a hacer es con un message box, ¿ya? Podría ser en un list box quizás o en un label, pero nombre del órgano, dos puntos, espacio, más y concatenaría. Ya saben que este var en tiempo de ejecución va a ser del tipo órgano, de la clase órgano, es decir, entonces mi órgano con minúscula tiene las propiedades, entre otras, nombre, así que aquí le pongo nombre y ya está. Acá en mi clase principal yo le podría decir al humano punto mostrarme tus órganos, ¿no?, que tiene actualmente. F5 para ver cómo va a funcionar esto. Está cargando. Entonces aquí está mi programa ya en ejecución, ¿no? Cuando yo presione el botón va a decir mamífero produciendo leche por el método que yo estoy utilizando del mamífero, y los nombres de los órganos, ¿no? En este caso bueno, no me está mostrando, ahora vamos a revisar, algo está pasando. ¿Dónde está? Humano.mostrar órganos, doble clic, aquí clic derecho y es si no me equivoco F12, acá está para la definición. Este es el método mostrar órganos y tenemos acá la lista de órganos, que es esta de acá, y cada vez que entre va a mostrar acá el nombre del órgano más órgano.nombre. Vamos a ver acá. Voy a revisar el órgano. Acá está. A ver, voy a ejecutar de nuevo. Ya sé cuál es el error. Cuando creamos un órgano, acá, un órgano, en ningún momento estamos cambiando el valor del nombre. Ya es decir, tendríamos que cambiarlo de alguna manera, porque este nombre que está acá, corazón, hígado, páncreas, es el nombre del objeto, pero el atributo no lo estamos cambiando en ningún momento. Es decir, acá en la clase órgano interno tendríamos que tener un constructor sobrecargado, ya acá, que reciba como parámetro el nombre en tipo de dato string, y tendríamos que asignarle al nombre del órgano. Y acá lo que tendríamos que hacer es, cuando estamos creando el corazón, le pasemos como parámetro el corazón. Ya le voy a poner con la primera letra mayúscula para que vean que esto es diferente de esto. Ya acá va a ser hígado con H mayúscula y acá va a ser páncreas. Ya, entonces voy a ejecutar esto. Ahora sí, el atributo nombre del órgano es corazón, hígado y páncreas. Hace un momento eran nulos porque en ningún momento yo le estaba dando un nombre, solamente los nombres de los objetos, pero el atributo nombre nunca lo estaba modificando, ¿ya? Pero lo que he hecho ahora es sobrecargar, ¿ya? Acá está, le hago un clic en mamífero produciendo leche, el del anterior método, y aquí dice el nombre del órgano es el corazón, y el otro es el hígado, y el otro es el páncreas, ¿no? Ya me funciona. Bien, entonces este es un caso práctico de lo que es la implementación de este ejemplo. Ya voy a terminar la grabación.